El 15 de abril de 2026, un tribunal de Seúl declara a Johnny Somali culpable de múltiples cargos, incluidos obstrucción de negocio y distribución de deepfakes. La sentencia final, 6 meses de prisión con trabajos forzados y detención inmediata por riesgo de fuga. Y es que hay personas que están dispuestas a casi cualquier cosa por conseguir un poco de fama en Internet. Da igual si esa atención llega por admiración, por odio o por puro morbo. Lo importante es que hablen de ellos. El streamer estadounidense Johnny Somali es probablemente uno de los mejores ejemplos de esta mentalidad llevada al extremo. Durante años, construyó su imagen provocando, insultando y buscando conflictos en distintos países, hasta que finalmente cruzó una línea que no podía cruzar. Hoy se encuentra en la cárcel de Corea del Sur, baneado de prácticamente todas las plataformas importantes y convertido en una de las personas más odiadas de Internet. Y lo más fuerte es que, en su caso, estar en la cárcel puede que sea incluso lo mejor que le podía pasar por su seguridad. Así que en este vídeo vamos a repasar su historia. ¿Quién es Johnny Somali? ¿Cómo llegó a hacerse conocido? ¿Y por qué tanta gente lo odia? ¿Y cómo terminó en esta situación? Para entender a Johnny Somali hay que empezar por el principio. Su nombre real es Ramzi Khalid Ismail. Nació en el año 2000 en Phoenix, Arizona. Por lo que se sabe, estudió en la Universidad Estatal de Arizona, aunque de sus años de universidad se sabe más bien poco. Pero con Johnny hay un problema desde el primer minuto. Casi todo alrededor de su personaje parece construido a medias, exagerado o directamente inventado. En Internet se presentó como Johnny Somali, afirmando ser hijo de padre somalí y madre etíope. En su perfil de Kik se describía como un ex niño soldado y ex pirata somalí. Quienes han investigado su caso coinciden en que todo eso era pura invención. Él mismo ha dado versiones distintas cada día. Lo que sí consta es que antes de hacerse viral, intentó montar un negocio de cigarrillos electrónicos que fue un desastre absoluto. Cogía el dinero de los pedidos y nunca los enviaba. Un comienzo bastante coherente con lo que vino después. En un directo menciona esto y dice que es su manera de poder pagar sus viajes y poder crear contenido, que es su verdadera pasión. That's what I did. I ran a vape company for a while. I still run it now, and that kind of gives me the freedom and the income to pursue my passion, which has always been content creation. But I've never had the time to do it because it's either I was working or it's either I was in school. A principios de 2023 empieza a subir contenido de viajes de forma bastante normal. Sube vlogs desde Tailandia, dando paseos por la calle, comiendo comida local, saliendo de fiestas y cosas por el estilo. Nada especialmente ofensivo, nada especialmente interesante tampoco. Después de cientos de vídeos, apenas supera unos pocos miles de suscriptores. Su sueño de convertirse en creador internacional no estaba funcionando. Entonces tiene una idea. Coge un billete a Japón, enciende la cámara y decide que su nuevo modelo de negocio va a ser la provocación y la ofensa. Una decisión que le convertiría en enemigo público número 1 en unos pocos meses. Japón es uno de los países con la convivencia pública más ordenada del mundo. Hablar alto en el metro es ya una falta de educación grave. Molestar a un desconocido en la calle, algo prácticamente impensable. Johnny lo sabe y decide hacer todo lo contrario. Su primer gran momento viral ocurre en el metro de Tokio. Se acerca a varios pasajeros y empieza a gritarles referencias a Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki! Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you. Hiroshima, Nagasaki. Los pasajeros intentan ignorarle. Algunos se apartan, otros miran al suelo, pero él sigue. Porque esa es la mecánica. Si nadie reacciona, subes el volumen. Si nadie se enfrenta a ti, aprietas un poco más. Y cuando por fin alguien interviene, ya tienes el clip. El vídeo se hace viral casi de inmediato. No porque fuera bueno, no porque fuera gracioso, sino porque era indignante. Él entendió algo muy simple. Más odio significa más miradas. Más miradas significan más viewers. Y más viewers significan más dinero. Él mismo lo resumió en varios directos con una frase que básicamente explicaba todo su modelo de negocio. Cuantos más haters, mejor.
Single one of my haters, thank you so much for watching, you know what I mean? I love every single one of my haters. Every single one of my haters. Every single one of my haters. I love every single one of you. Haters is my motivators, bro. The more haters, the better. The more viewers, the better. Thank you so much. En Osaka, entra en una obra de construcción con una máscara de Halloween y empieza a gritar referencias al desastre nuclear de Fukushima a los trabajadores. No eran errores aislados, era el mismo manual, repetido una y otra vez. Llegar a un lugar, buscar el punto sensible, tocarlo delante de una cámara y esperar la reacción. El 10 de septiembre de 2023 ocurre uno de los incidentes que mejor resume cómo funciona Johnny. La streamer japonesa Meoko estaba emitiendo en directo en Osaka cuando Johnny la localiza en la calle y se le acerca. En otra situación, encontrarte con un streamer podría ser algo normal, pero Johnny ya estaba baneado en Twitch. Y en Twitch mostrar a un creador baneado en tu directo puede ponerte en riesgo a ti también. Meoko se da cuenta rápidamente y se intenta alejar para proteger su canal. Johnny, en vez de entenderlo, la persigue verbalmente. Le dice que él es famoso, que ella no es nadie y que en Kick las cosas funcionan de otra manera. Y cuando ella se va, él la insulta. Get banned, bitch. Get banned. No era una broma entre creadores, era alguien usando el miedo de otra persona a perder su trabajo como parte del show. I'm so sorry, guys. Today, I really wanted to have a really... Horas después, alguien le da un puñetazo en la calle. Johnny cae al suelo con la cámara encendida y el clip explota. Pero Japón no iba a quedarse eternamente en la fase de enfado online. El 21 de septiembre de 2023, Johnny estaba emitiendo en Kick cuando la policía empieza a seguirle por la calle. Durante un buen rato, los agentes caminan detrás de él. Él intenta seguir con el show, hacer comentarios, actuar como si no pasara nada. Hasta que finalmente le detienen en una tienda. El arresto ocurre en directo. El cargo inicial venía de aquel incidente en una obra de construcción, pero mientras está bajo custodia, la fiscalía le añade otro cargo: obstrucción forzosa de negocio. El motivo: había entrado en un restaurante y había reproducido sonidos de sirena antimisiles, arruinando el servicio y molestando a clientes que solo querían comer tranquilos. Huawei. Chinese phone. En su cabeza, eso era una escena divertida. Para la policía, era un delito. En enero de 2024 es declarado culpable y recibe una multa de 200.000 yenes, alrededor de unos 1.400 euros. A principios de 2024 aparece en Israel, y el patrón es exactamente el mismo. Llegar a un país, encender la cámara y buscar el conflicto. En el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más sagrados del judaísmo, Johnny decide meter imágenes impresas de Adin Ross y Epstein, diciendo frases de apoyo al mismo, usando un lugar religioso como escenario para otro clip ofensivo. Epstein, you'll always be one of us. We love you. You're our king Jew. You're one of us. It doesn't matter what you did, nigga. You're still Jewish. You're still one of us. We love you. La policía le detiene en directo. Días después, en Tel Aviv, acosa verbalmente a un agente de policía delante de cientos de personas. Le detienen otra vez. Le prohíben entrar en Jerusalén durante 50 días. Él, lejos de sentir vergüenza, lo celebra como si fuera un logro. En abril de 2024, Kick le expulsa definitivamente por discurso de odio. Israel es una especie de intermedio en su trayectoria. Las cosas se ponen feas, pero lo peor está por llegar. Septiembre de 2024. Johnny Somali aterriza en Seúl. En Corea del Sur no va a ser como en Japón. No porque Japón no tenga leyes, sino porque Johnny llega a Corea con una reputación ya formada. Ya no es un desconocido haciendo tonterías. Es alguien que muchos usuarios asiáticos ya reconocen como provocador profesional. En cuestión de días empieza a reproducir en el metro y en el autobús sonidos, discursos e himnos relacionados con Corea del Norte. Y esto no es una broma cualquiera en Corea del Sur. Hablamos de un país dividido por una guerra, con familias separadas durante décadas, con una frontera militarizada a pocos kilómetros y con leyes muy sensibles sobre la propaganda norcoreana. Johnny, otra vez, había encontrado un punto de dolor histórico. Y otra vez lo había convertido en un chiste delante de una cámara. Unos pocos días después llega el momento en que hace estallar a todo el país de indignación. En Seúl hay una estatua conocida como la Estatua de la Paz. Representa a una joven coreana sentada con la mirada al frente y una silla vacía a su lado.
Es un memorial dedicado a las mujeres coreanas que fueron sometidas a esclavitud sexual por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. A esas mujeres se les suele llamar mujeres de consuelo, aunque el eufemismo se queda muy corto para describir lo que sufrieron. En Corea del Sur, esta estatua no es una decoración. Es un símbolo de dolor colectivo, de memoria histórica y de una herida que todavía tiene una enorme carga política y emocional. Johnny se planta delante de ella con la cámara en mano. La besa. Simula bailar pegado a ella, luego lo sube a internet. La reacción en Corea es inmediata. Medios, redes sociales, académicos, foros, usuarios anónimos, todos empiezan a hablar de él. Pero esta vez la viralidad no juega a su favor. La gente empieza a buscarle. Su ubicación se comparte en foros, se ofrecen recompensas por información. Encontrar a Johnny Somali se convierte literalmente en una especie de deporte nacional. Y por primera vez, el personaje que vivía de incomodar a otros empieza a verse acorralado. Días después, de madrugada, entra en un 7-Eleven del barrio de Mapo, en Seúl. Llega borracho, vuelca comida sobre el mostrador, lanza fideos contra la pared y acosa a la empleada que intenta pedirle que baje la música. Alguien llama a la policía. Es uno de los incidentes que más tarde forma parte de la acusación formal. Y entonces aparece algo todavía más grave: los deepfakes. Johnny muestra en un directo un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece junto a una streamer coreana, presentándola como si fuera su novia. El vídeo era falso, ella no tenía nada que ver, y en Corea del Sur ese detalle no era menor. Apenas unas semanas antes, el país había endurecido sus leyes contra la distribución de deepfakes sexuales, después de una oleada de casos que habían generado una enorme alarma social. Así que Johnny, que llevaba meses jugando a cruzar líneas culturales, se encuentra ahora cruzando una línea legal especialmente sensible. El 2 de noviembre de 2024, las autoridades coreanas le imponen una prohibición de salir del país. A partir de ese momento, Johnny no puede abandonar Corea del Sur. Por primera vez, Johnny Somali no controla el directo. En noviembre de 2024, la Fiscalía surcoreana le imputa formalmente. Durante los meses siguientes, los cargos se van acumulando. Obstrucción de negocio por el incidente del 7-Eleven, alteración del orden en transporte público, el episodio del parque de atracciones y los deepfakes bajo la legislación de violencia sexual. En total, 8 cargos. El juicio empieza el 7 de marzo de 2025. Y si alguien esperaba que Johnny llegara con una actitud humilde, se equivoca. Según medios coreanos presentes, llega tarde, intenta entrar al juzgado con una gorra de maga y ante las cámaras suelta una frase que en Corea cae como gasolina sobre el fuego. Soy ciudadano americano y Corea es un estado vasallo de América. Esa frase recorre los medios coreanos durante días. No era solo arrogancia. Era exactamente la actitud que muchas personas veían en él desde el principio. La idea de que podía ir a otro país, faltarle el respeto a su gente y luego esconderse detrás de ser americano. A lo largo de varias sesiones entre marzo y agosto de 2025, Johnny va declarándose culpable de buena parte de los cargos. El 27 de febrero de 2026, en los alegatos finales, la Fiscalía pide 3 años de cárcel con trabajos forzados. El 15 de abril, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl le declara culpable de múltiples cargos, incluyendo obstrucción de negocio y distribución de contenido sexual fabricado. La sentencia final, 6 meses de prisión. El tribunal ordena su detención inmediata en la sala porque considera que hay riesgo de fuga. Y ese mismo día, Johnny Somali entra en prisión. En su declaración final, había intentado presentarlo como una serie de estupideces cometidas bajo los efectos del alcohol, diciendo que no había entendido la gravedad de sus actos. El tribunal no se lo compró. Porque ese era precisamente el problema. No había sido un error de una noche. Era un patrón, un modelo de negocio, una carrera construida sobre la idea de que la indignación de otros podía convertirse en dinero. El IRL streaming, salir a la calle con una cámara y emitir en directo lo que pasa, puede ser un formato increíblemente entretenido. Puede enseñarte lugares, culturas, conversaciones reales, rincones de una ciudad que nunca verías en un documental tradicional. Hay streamers que lo hacen con respeto, con curiosidad y con gracia, pero también existe una versión mucho más oscura. Ir a países donde la gente tiende a evitar confrontaciones, provocar a desconocidos, grabar su incomodidad y luego monetizar la reacción.
Johnny Somali eligió países como Japón y Corea precisamente porque sabía que mucha gente intentaría no responder. La educación de los demás era parte de su ventaja, y eso es lo que hace que el caso sea tan desagradable. No era simplemente un tipo siendo pesado en la calle, era alguien explotando normas sociales ajenas para sacar beneficio personal. Y cuando esas normas sociales no fueron suficientes para frenarlo, entraron las leyes.